Bueno, y a las 10 de la mañana y 6 minutos, con mucho placer, su peor alumno y paciente está presentando nuevamente a nuestra fisioterapeuta de cabecera, Cristina Hernández. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, un placer volver. Bueno, yo destruido Nunca es tarde. totalmente. ¿Destruido? Totalmente. Nunca es tarde, Humberto. No, que sí. No, ya está. nunca es tarde, Soy, no. soy el peor de todos. ¿Por qué? No, después te voy a Bueno. contar. Estoy inmovilizado todo el sector izquierdo ya. Ah, bueno. Pero hoy vamos a hablar sobre gimnasia correctiva. A ver si puedo corregir algo de todo lo que tengo, de lo que me gané en estas vacaciones. Ah, sí, a Vos veces te la podés quietud... contracturar y te podés en las vacaciones. Puede ser, sí, Qué ¿por qué no? desgracia. Sí, depende de la preparación muscular, de un montón de cosas, a veces malos movimientos. Es verdad. O estar en posiciones fijas durante mucho tiempo. Mucho tiempo o actividades que uno hace mucho que no realiza. Exacto, y de pronto te viene la alegría y la haces de golpe Claro. y ahí se complica. Bueno, la gimnasia correctiva es la gimnasia, digamos, que los fisioterapeutas utilizamos para corregir la postura, ya sea en forma preventiva o ya cuando hay algún problemita que nos va a desequilibrar, digamos, todo el aparato musculoesquelético, ¿verdad? Sabido es que uno de nuestros enemigos, digamos, entre comillas, es la gravedad, cuando no hay una musculatura adecuada, fuerte, músculos agonistas y antagonistas que estén equilibrados en su tono muscular. Entonces, sucede que a veces cuando hay músculos débiles, la postura se modifica justamente gracias a la acción de la gravedad o por vicios posturales. Aquellas personas que se sientan asiduamente torcidas, las personas que cargan un bolso siempre de un lado solo, esos son vicios posturales que va acarreando el organismo y que el organismo el aparato musculoesquelético se va adaptando a esas malas posturas. Una de las cosas importantes a destacar es que cuando hay debilidad muscular general, que la persona es sedentaria, o que si bien está activa, va a su trabajo, se sienta, un oficinista, por ejemplo, una persona que maneja todo el día, tiene ciertos grupos musculares más tonificados que otros, más exigidos. Entonces, cuando está en bipedestación, o sea, de pie, los centros de gravedad a la altura de la columna cervical, de la columna dorsal, de la columna lumbar, cuando hay debilidad muscular, generalmente la zona dorsal tiende a inclinarse hacia adelante. O sea, hay una contracción de los pectorales, una debilidad de los músculos dorsales. A su vez, para poder mirar al frente, la cabeza tiene que subir, entonces se provoca una lordosis cervical. Y a su vez, si hay una debilidad de la pared abdominal, se produce una distensión abdominal y por consiguiente una hiperlordosis. Entonces tenemos las curvaturas de la columna aumentadas y eso nos da una mala postura, que a la larga se traduce en la forma de caminar, en cómo sentarse, empiezan los dolores y pueden provocar alguna patología severa con dolor muy intenso, por ejemplo, en caso de un pinzamiento, cuando la columna se ve exigida en determinada posición o en base a esfuerzos cuando la musculatura no está preparada. Nos trajiste ejercicios para hacer y para mostrar. No, trajimos para ver, más o menos que la gente pueda ver porque, ¿qué pasa? Los ejercicios tienen que ser específicos para cada uno, la ¿no? persona. O sea, es una que te gimnasia, quería hacer. claro, es una gimnasia bastante personalizada. Porque de acuerdo, por ejemplo, hay ejercicios que trabajan musculatura, por ejemplo, acá de las pantorrillas, después de flexores de cadera, donde se trabaja toda la musculatura. Esos son ejercicios de movilidad para que los rangos articulares, como digo siempre, estén completos. Esto que es como una puesta a punto que le viene bien a cualquiera. En realidad, Exacto, ¿no? sí, porque aparte la gimnasia correctiva es una gimnasia, como ya dije, preventiva, que no solamente para personas mayores, porque hay chicos de pronto que tienen una mala postura y necesitan, digamos, hacer una tonificación de ciertos grupos musculares que están debilitados en contraposición a otros que están por su postura habitual con un tono muscular más importante. Pero la gimnasia correctiva siempre va dirigida a la postura, a trabajar músculos que están débiles para que podamos volver a una buena postura, un equilibrio postural, para que después no se desencadenen problemas en la marcha, problemas de desviaciones en la columna,
Porque aparte de la gimnasia correctiva está la gimnasia terapéutica o médica, que está dirigida ya a rehabilitar después de cierta patología. Digamos, cuando el cuerpo queda en determinada actitud postural debido a una fractura, una amputación, una hemiplegia, entonces ahí la gimnasia terapéutica o médica trabaja con la funcionalidad remanente, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a activar el cuerpo, pero en este caso la gimnasia correctiva va a trabajar todo lo que sea alineación postural, ¿tá? Tratar de que todos los rangos articulares, por ejemplo, ahí la articulación del hombro, trabajarlo en toda su amplitud, que todos los músculos de nuestro cuerpo estén trabajados. Una cosa fundamental en la gimnasia correctiva es tratar de que la persona se conozca a sí mismo. O sea, el terapeuta tiene que tratar de que la persona se sienta en una silla, cuando hace determinado movimiento, entienda qué músculo está trabajando, qué músculo tiene. O sea, es importante el autoconocimiento para poder uno dirigir su cuerpo y ver cuándo está en mala postura y qué es lo que tiene que evitar, ¿ah? Porque justamente la gimnasia correctiva lo que trata es de enseñarle a las personas, a los pacientes, cuál es su problema postural y qué evitar o qué realizar para mejorar esa alineación postural. ¿Se puede corregir una situación de mala postura de muchos años, por ejemplo? Se puede corregir cuando no hay ya una deformación ósea, ¿ah? O sea, por ejemplo, el dorso curvo, que es una curvatura hacia el frente, digamos, inclinación de los hombros hacia adelante, cuando es por debilidad muscular, o sea, por ejemplo, que la postura, cuando a mí me dicen ponete derecha, yo puedo hacer esto y estirarme, que estar derecha no significa llevar los hombros hacia atrás, sino alinear la verticalidad del cuerpo, ¿verdad? Si esa rectificación sucede, se puede corregir. Significa que ese dorso curvo se provocó porque hay debilidad muscular, o sea, los paravertebrales están débiles y no me sostienen en buena posición. Ahora, cuando ya se produce la cifosis dorsal, o sea, significa que ya los huesos están deformados, no hay una corrección postural, pero sí puede haber un alivio en cuanto al dolor o el sufrimiento que puede padecer la persona en su zona dorsal cuando los músculos empiezan a reactivarse, digamos, y a trabajar correctamente. Hay músculos que, hay personas, por ejemplo, que me dicen, yo este músculo nunca lo había sentido en mi vida. Entonces empiezan a sentir, se empiezan a dar cuenta, pasa con problemas de cadera. Pero en la gimnasia correctiva, ya les digo, lo más importante es tratar de alinear para evitar los males posteriores, ¿verdad? O sea, una buena marcha, un buen apoyo de los pies, una buena alineación de las piernas, de la cadera, de la cincha abdominal, de los dorsales, de los pectorales, una buena coordinación de miembros superiores al caminar. Todo eso nos va a ayudar a tener una buena alineación y evitar males posteriores que a veces son difíciles de tratar, que ya se tratarían con una gimnasia médica o una gimnasia terapéutica que va dirigida ya a patologías musculoesqueléticas. Bueno, vamos a agradecerle una vez más a Cristina Hernández el habernos traído, habernos hablado de esta gimnasia correctiva que, como muy bien dijo ella ya en el arranque, esto es muy personal. Esto fue en líneas generales, pero obviamente para cada uno, para cada situación y para cada posibilidad deberá existir determinado ejercicio. Influye mucho, inclusive, el accionar de la persona en su vida diaria. Si pasa mucho sentado, si está mucho parado, si camina mucho o si por el contrario no. O sea, va alineado con la vida cotidiana, el movimiento cotidiano de la persona, cómo duerme, cómo descansa, o sea, cómo se sienta, o sea, va todo muy personalizado. Y lo obediente que es. Y lo obediente que sea, sí es importante. Muchísimas gracias, Cris. Un placer, ¿eh? Cristina Hernández en la mañana de Arriba, gente.